Muy bien, el día de hoy vamos a ver nuestra primera clase que se trata del manejo de líquidos en pediatría. Como ustedes sabrán, no me dejarán mentir que este es uno de los temas más importantes y que está más relacionado con pediatría. En adultos nosotros calculamos soluciones, pero es de una forma más general. En pediatría tenemos que tener algunos cuidados y algunas particularidades que requieren que reforcemos este conocimiento. Si hubiera dudas durante la presentación, por favor me avisan, ¿verdad? Para irla resolviendo de una vez. ¿Qué pretendemos nosotros cuando tenemos un niño, un neonato, un niño mayor al que le queremos manejar los líquidos? Pues tenemos que tener estos objetivos siempre presentes, ¿verdad? Número uno, obviamente, es evitar el catabolismo proteico. Si yo tengo a un niño en inanición, está en APO, y no le doy un aporte, por ejemplo, de glucosa, rápidamente este paciente va a entrar en catabolismo proteico, porque el cuerpo va a requerir a través de la gluconeogénesis la formación de nueva glucosa para mantener los niveles séricos, y de esa cuenta pues va a entrar en catabolia. Dos, tenemos que evitar la cetoacidosis. La cetoacidosis viene del metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Se forma ácido acetoacético, ¿verdad? Y beta hidroxibutirato secundario a una lipólisis por la misma razón que estábamos hablando con el catabolismo proteico, ¿verdad? Por una gluconeogénesis o por la utilización de lípidos como fuente de energía. Tres, obvio, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar los trastornos hidroelectrolíticos. Que el paciente no solamente no se nos vaya a deshidratar con la solución que le calculé, que no vaya a tener una hipernatremia o una hiponatremia, ¿verdad? Una alteración del potasio, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de calcularle sus soluciones a estos pacientes, ¿verdad? Y por último, lo que todos acostumbramos tener como concepto de manejo de líquidos, que es evitar la deshidratación. Hay ocasiones en las cuales tenemos que manejar la deshidratación, ¿verdad? Ustedes ya conocen perfectamente porque lo vienen viendo desde los primeros años de la carrera, el plan C de rehidratación, ¿verdad? Vamos a verlo de una manera somera, pero sí también vamos a manejar deshidratación en muchos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces podríamos dividir realmente la terapia en dos grandes grupos. Uno, la que es de mantenimiento, era precisamente lo que decíamos de evitar ese catabolismo, mantener los niveles hidroelectrolíticos balanceados. Y dos, lo que es la terapia de rehidratación. Hay algunas condiciones, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia renal o que tiene, digamos, una condición en la cual, una cardiopatía muy severa, en la cual no podemos hidratar rápidamente al paciente. Entonces también tenemos que tener algunos conceptos de cómo lo hidrataríamos de una manera más conservadora. Para entender cómo vamos a manejar los líquidos, tenemos que recordar algunos principios fisiológicos. Por ejemplo, la distribución de agua corporal. El agua corporal nosotros la medimos o la describimos, si ustedes quieren, porcentualmente con respecto al peso. ¿De acuerdo? De esa cuenta podríamos decir que un feto de unas 20, 25 semanas, su mayor porcentaje, ¿verdad? Al igual que, digamos, durante el nacimiento de un prematuro y niño a término va a ser agua corporal, pero en mayor porcentaje conforme más inmaduro sea ese embarazo. De tal cuenta que un feto a mitad del embarazo tiene hasta un 94% de su peso correspondiéndole a agua. Un recién nacido prematuro de los que atendemos, un 85%. Esa es una razón por la cual a estos niños cuando nacen nosotros les calculamos líquidos a un volumen mayor. Un recién nacido término, que es lo que ustedes han manejado o han visto que se maneja, ¿verdad? Los líquidos entre 75 u 80 son a requerimientos basales porque ese es el porcentaje con respecto al peso que le corresponde de agua.
Durante el primer año de vida empieza a disminuir, ¿verdad? Un 70% y después de un año ya nos vamos acercando a la distribución corporal en niños mayores y en adultos, que es de aproximadamente un 60%, ¿verdad? Ustedes tienen más o menos entonces de su peso, el 60% corresponde a agua. Si son mujeres, va a ser un poco menor porque hay un mayor porcentaje fisiológico de grasa, ¿verdad? Entonces será un 55, 53% de agua, ¿de acuerdo? Básicamente el agua está distribuida en dos compartimientos que debemos recordar, ¿verdad, compañeros? Número uno, el compartimiento extracelular y el compartimiento intracelular, que es el que se encuentra precisamente, su nombre lo dice, dentro de las células y es lo que nos da nuestro mayor volumen, si lo podemos decir así. Igual sucede el mismo fenómeno. Mientras más inmaduros o más jóvenes somos en la vida, mayor porcentaje tenemos de líquido extracelular. Conforme vamos creciendo, el porcentaje de agua dentro de las células va aumentando proporcionalmente, ¿verdad? De esa cuenta, decimos que el líquido extracelular es aproximadamente un tercio de todo el agua corporal total, 20% del peso, del cual el líquido intersticial ocupa el mayor espacio, ¿de acuerdo? 15%, o sea, 20, de este 20%, digamos el 15%, o sea, dos tercios de este 20, llamémosle así, va a ser líquido intersticial, el que se encuentra dentro de los espacios de las células y dentro de los, digamos, dentro de los tejidos, pero no dentro de la célula, y sí en el tejido circundante, no intravascular. El volumen plasmático, que sería entonces lo que nos faltaría, a ese corresponde entonces un 5%. O sea, la sangre que está circulando, el porcentaje de agua en su sangre, en la sangre de cada uno de nosotros, es aproximadamente el 5% de nuestro peso corporal. Repito para aclarar, 5% es volumen intraplasmático o intravascular plasmático, ¿verdad? El plasma. 15% es volumen intersticial para darnos el 20% del volumen extracelular, ¿ya? El otro 40%, entonces, porque dijimos que en un niño mayor y en un adulto es 60% del peso, el otro 40% será que intracelular, ¿verdad? Es sencillo, lo vamos a ver en una gráfica en un momento. El líquido intracelular está constituido, repito, por el agua dentro de las células, representaría dos tercios restantes del agua corporal, o sea, 40% del peso corporal, como estaba mencionando. Miremoslo en esta gráfica. Entonces, este 40% son los sólidos, ¿verdad? Masa magra, grasa, hueso, etcétera, ¿verdad? Nos queda entonces un 60% restante de agua. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? De ese 60%, 40%, o sea, dos tercios, corresponden al líquido que se encuentra dentro de las células y que aquí lo vemos diagramado en verde, en este pie. El otro 20%, para complementar el 60%, se va a distribuir ¿en qué? En líquido intravascular, o sea, el plasma, 5%, y líquido en el intersticio, 15%. Yo creo que con esta gráfica ya se nos aclara exactamente cómo está distribuida el agua y por qué es que tenemos que tomar, digamos, las correcciones apropiadas en un niño. Recuérdense que les dije que mientras más joven en la vida es, o mientras más inmaduro, como ustedes le quieran llamar, en su crecimiento, es un sujeto, mayor porcentaje de líquido extracelular también va a tener. Precisamente por eso es que se nos deshidrata mucho más fácil un niño prematuro o un niño de 1 año de edad que un niño de 8 años, ¿ya? Es mucho más fácil porque ese líquido es mucho más movilizable, ¿verdad? El que está dentro del plasma y en el intersticio. Rápidamente cambia y se pierde, digamos, en un momento determinado. Un adulto, pues sí se puede deshidratar, pero ya es menos común o menos probable debido a que el mayor porcentaje ya se encuentra intracelular. Eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de calcular líquidos.
Ahora miremos el concepto de balance hídrico. Balance hídrico básicamente nos está diciendo de que lo que entra es lo que sale. O sea, el gasto, si ustedes quieren, de líquidos, ¿verdad? La ingesta y la excreta. Si nosotros entendemos este cuadro, va a ser mucho más fácil que cuando nos toque ahí en el intensivo o en alto riesgo, donde sea, llenar la famosa sabanita o la hoja que se lleva de control de signos vitales, cuando lleguemos al segmento que dice balance, entender la importancia que tiene, que en términos de 24 horas o en términos de un turno, yo saber cómo estuvo la ingesta y cómo estuvo la excreta, porque tenemos que buscar dentro de la conducta terapéutica un balance entre la ingesta y la excreta. Un niño quemado tiene muchas más pérdidas, ¿verdad? Precisamente por, eh, digamos, evaporación y transudación de material del espacio intersticial, etcétera, que un niño que no está quemado. Por el contrario, un niño que tiene insuficiencia renal aguda y que no orina, que está oligoanúlico, no tiene esa cantidad de pérdidas porque el gasto urinario se ha perdido. Entonces yo tengo que tener ese balance. Dense cuenta, por ejemplo, aquí están los ingresos y aquí están los egresos, tanto en lactantes como en niños mayores. Y si se dan cuenta, en condiciones fisiológicas, pues más o menos el balance se va a mantener, ¿verdad? Total de líquidos sería el agua de la oxidación, que es producida por el metabolismo, ¿verdad? De los azúcares, etcétera, ¿verdad? Agua oxidación es un agua endógena que se produce, equivale más o menos a 10 ml por kilo en 24 horas. A veces hasta es despreciable desde el punto de vista de cálculos, ¿verdad? Pero sí sepamos de que producimos agua endógena en nuestro metabolismo, en nuestro catabolismo, ¿verdad? Más que todo va a ser la ingesta oral, la que nos da los ingresos, ¿verdad? O los líquidos, en el caso de que yo se los esté reponiendo, 100, 120 ml por kilo estaría apropiado para un lactante, como mencionábamos. Cuando vemos el balance, vemos de que está prácticamente igual, ¿verdad? 110, 140 va a variar dependiendo de la excreta urinaria, pero vamos a tener más o menos la misma cantidad. ¿Qué ingresó? Egresó, ¿verdad? Pérdidas insensibles, 45, pongámosle 50 ml por kilo en 24 horas, ¿verdad? Esas pérdidas no las podemos medir, son pérdidas que se dan a través de la respiración, a través de la evaporación, el sudor, la piel, etcétera, ¿verdad? Aparato digestivo, etcétera, ¿verdad? Aparato digestivo lo tenemos aquí aparte, ¿verdad? Y por supuesto la orina, que la orina es fundamental que tengamos una excreta apropiada para poder eliminar los solutos. Cuando hablamos de niños mayores, preferimos utilizar el concepto de metro cuadrado en lugar de mililitros por kilo, porque es más exacto. Una persona normal o un niño mayor, 6, 7 años, ¿verdad? En la etapa escolar, pues más o menos su ingesta oral va a ser de 1 a 1,5 litros de agua, ¿verdad? En términos generales, si tomamos en cuenta los alimentos. Puede ser mucho más, pero se va a compensar con una mayor excreta urinaria. Eso lo entendemos, ¿verdad? Agua a la oxidación, la misma situación, para más o menos unos 1,600, 1,700 ml por metro cuadrado en 24 horas, que eso sería digamos, las recomendaciones normales de agua en el cuerpo, ¿verdad? O los requerimientos de agua. Si nos damos cuenta en los egresos, pues es muy similar, es la misma cantidad, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de requerimientos basales, ¿ya? Estoy asumiendo que el paciente está en APO y que yo le tengo que sustituir al calcular los líquidos la cantidad que él consumiría por vía oral, ¿verdad? Eh, para reponer sus pérdidas. Por eso es de que los requerimientos basales en promedio en un niño mayor son más o menos 1,600 por metro cuadrado. Líquidos restringidos. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene un problema, un trauma de cráneo, tiene meningitis o tiene, digamos, lo acaban de operar, neurocirugía, etcétera, pues yo le puedo restringir los líquidos a la mitad y podría ponerle de requerimientos 800 por metro cuadrado. Ahora ya entendemos por qué es que en adultos vemos soluciones a 800 por metro cuadrado. Eso lo van a ver en la medicina, me imagino, ¿ya? Es porque estamos restringiendo digamos, una cantidad importante de líquidos, le tenemos restringidos los líquidos. A veces es porque el paciente no orina
o a veces es porque tenemos que controlar el riesgo de una secreción inapropiada de hormona diurética, etcétera, ¿verdad? Y los requerimientos mínimos, que serían solo la excreta urinaria, que son más o menos de 400 a 600, ¿verdad? O sea, la cuarta parte de las recomendaciones diarias. Lo importante entonces es conocer de que existe un balance en la entrada como en la salida y que eso es lo que debemos perseguir. Aquí recordamos otra vez entonces el concepto de requerimientos basales. Homeostasis, todos entendemos el concepto de homeostasis. Digamos, la situación metabólica en la cual no hay ni ganancia ni pérdida, ¿ya? El cuerpo está balanceado, homeostasis desde varios puntos de vista, ¿verdad? Ácido base, hidroelectrolítico, metabólico, catabólico, etcétera, ¿verdad? Para mantener esa homeostasis, para mantener esa condición normal, pues yo voy a calcular los líquidos, ¿verdad? A requerimientos basales. Básicamente los requerimientos basales debo incluir entonces que el porcentaje que se pierde por la orina, que es más o menos de un 50 a un 80% y que se llama gasto urinario. Las pérdidas insensibles, ya dijimos, piel, evaporación, sudor, respiración, etcétera, y lo que se pierde por el aparato digestivo. En promedio de requerimientos basales, nosotros manejamos entre 110, pongámosle promedio 302, 110, 140, 120 ml por kilo, ¿verdad? En un niño, está bien, de requerimientos basales, pero va a depender del peso y de la edad del paciente, ¿de acuerdo? Y los 1600 que les está diciendo. Ahora bien, aquí hay un concepto que es muy importante y es el del gasto urinario. Gasto urinario anda alrededor del 50% de los requerimientos. ¿Se recuerda que dije que les poníamos a esos pacientes renales 800 por metro cuadrado? O los pacientes neurológicos. Es porque yo estoy descontando el gasto urinario. Gasto urinario se define como la cantidad mínima necesaria de excreta urinaria que debe tener el sujeto para eliminar solutos. Por debajo de esa cantidad, yo voy a empezar a retener solutos, voy a empezar a retener ácido úrico, voy a empezar a retener nitrógeno urea, voy a empezar a retener creatinina, fosfatos, etcétera. O sea, es la cantidad mínima necesaria que hay que orinar para eliminar los solutos, ¿de acuerdo? Hay pacientes que hay que quitarles el gasto urinario porque están en anuria, y de ahí viene la restricción de líquidos que estábamos mencionando, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos entonces los requerimientos por día en un neonato. Recuérdense que los neonatos se manejan de una manera diferente. A veces restringimos un poco los líquidos dependiendo de la condición del paciente. Podrían ir desde 60, que serían ya bastante restringidos, hasta 80, que sería más lo normal en el día 1. Y conforme van pasando los días en un neonato a término, que está nada peor, yo voy aumentando los requerimientos. ¿Por qué? Porque ellos entran después de unas 24 horas en una fase de natriuresis fisiológica en la cual empiezan a botar el sodio del espacio extracelular y con él el agua. Entonces hay que ir aumentando el volumen y que en condiciones normales, si no estuviera con soluciones, correspondería al aumento progresivo que va teniendo el neonato en la tolerancia PO de su lactancia materna, ¿verdad? Se dan cuenta, todo es fisiológico, todo va de la mano, ¿verdad? Para el día 6 o 7, una semana de vida, probablemente los requerimientos del niño serán de unos 120 a 150. Esa es la razón por la cual en neonatología nosotros les vamos subiendo los líquidos cada día al paciente según conforme vaya progresando. Ahora en niños. En niños ya vimos que es requerimientos basales, pero también podemos calcular las pérdidas previas. Era a lo que me refería como el grado de deshidratación. Y en algunas ocasiones, que son la minoría, vamos a calcular también pérdidas actuales. Son condiciones muy particulares, ¿verdad? No se dan todos los días. Eso les diría yo que se los dejamos manejo al intensivista, ¿verdad? Al pediatra que tiene a cargo paciente muy grave, etcétera, ¿verdad? Y que a veces hay que tomarlas en cuenta. No es lo mismo estar en Puerto Barrios, ¿verdad? A estar en Shela, ¿me entienden? O sea, ahí hay factores externos que influyen en estas pérdidas actuales. No es lo mismo un paciente que tiene una fiebre intermitente
a uno que tiene una fiebre maligna en la cual se mantiene con 40 grados permanentemente y no le baja, aún con medicamentos. Entonces, es lógico que a estos pacientes habría que calcularle las pérdidas actuales. Tasa de diarrea o vómitos. Hay diarreas muy extremas, ¿verdad? Ya tenemos años de no ver cólera en Guatemala, pero sí hubo. Y en esa época, pues sí teníamos que calcularle pérdidas actuales porque era demasiada la cantidad de diarrea. Afortunadamente, con las diarreas virales, que son la mayoría, no hay necesidad, con solo darles, digamos, la reposición es suficiente, ¿verdad? Esto sí, y esto lo vemos todos los días en el intensivo, ¿verdad, muchachos? Cirugía, medicina interna, pediatría, etcétera, ¿verdad? Que tenemos que ir calculando en nuestra hoja de balance lo que dé la sonda, ¿se recuerdan, verdad? Lo que dio una sonda, lo que dio una fístula, ¿verdad? Si es quemado, ya saben, o si tiene un drenaje, todo eso lo tengo que ir estimando, ¿verdad? Como pérdidas actuales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces miremos lo que nos atañe, que es los requerimientos basales. Sencillo, esto ya lo vieron ustedes en el externado, pero lo vamos a revisar. Muy fácil. Yo en niños pequeños prefiero manejarlo por kilo y niños mayores por metro cuadrado, pero miremos un niño de 10 kilos, un niño de 0 a 10 kilos. Después del periodo neonatal, sencillo, de 0 a 10 kilos yo calculo 100 ml por kilo. ¿De acuerdo? O sea que un niño de 10 kilos, ¿cuánto serían? 1000 ml. Del kilo 11 al kilo 20, ¿verdad? Un niño de 20 kilos ya es un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces, aquí nos llevamos ya casi toda la pediatría, ¿no? Aunque la pediatría termina en la adolescencia, les cuento, ¿verdad? Pero de 11 a 20 kilos, más o menos, yo voy a calcular 1000 ml de entradita, más 50 ml por cada kilo arriba de 10. Sencillo, ¿verdad? Si pesa 12 kilos, serían 1100, ¿verdad? Que son 2 veces 50, ¿ya? 1100 ml para 24 horas. Y si fuera un niño arriba de 20 kilos, o sea, arriba de 44 libras, ya es un niño escolar, ¿verdad? Ya preadolescente, un niño arriba de 20 kilos, pues yo le voy a calcular la suma de todo esto, que serían los 1500 de entrada, 1500 más 20 ml por cada kilo arriba de 20. Si pesa 22, serían entonces 1540, por ejemplo, ¿verdad? Por esos 20 por cada kilo arriba de 20. ¿Estamos? Es muy sencillo y es fácil de que lo aprendamos. Entonces, una vez ya calculamos la cantidad, tenemos que decidir el ritmo al que lo vamos a infundir. El volumen total es muy sencillo, lo vamos a dividir dentro de las 24 horas. Ahora, en todos lados hay bombas de infusión, por lo menos en los hospitales más importantes, pero les va a tocar en algún momento calcular el goteo, ¿verdad? O sea, por gotas, en algún sanatorio privado o en el interior del país, entonces también lo tienen que saber, ¿verdad? Si yo lo quiero por mililitros por minuto, pues lo divido entre 1440, que son los minutos en el día, ¿verdad? Para tener mililitros por minuto. Y si no, pues lo divido dentro de 24 y esa es la cantidad de cc por hora que yo presenté en mi bomba. Ejemplo, tengo un paciente de 7 kilos y calculo sus requerimientos basales, ¿verdad? Van a ser 700 cc al día. Sencillo, lo divido entre 24 y yo simplemente voy a anotar 29.2 cc por hora en bomba de infusión a la hora de ordenar la solución. ¿De acuerdo? Por supuesto, tengo que calcular el tipo de solución, el nombre del tipo de la solución. Si le agrego o no electrolitos, que puede ser potasio, puede ser sodio, puede ser bicarbonato, puede ser calcio, ¿verdad? O magnesio. Eso lo tengo que anotar a la hora de poner una orden. Y por supuesto, los ml por hora que voy a administrar en la bomba de difusión. Si yo lo quisiera calcular, porque no tengo bomba, sino que lo que tengo es un descartable de los normales, ¿verdad? De esos que venden en la farmacia, pues entonces lo calculo en gotas, ¿verdad? ¿Se recuerdan que dijimos que eran 29 cc por hora? Ya, entonces vengo y esos 29 lo divido entre los 60 minutos que tiene la hora. Me va a dar casi medio cc por minuto. Eso es lo que le tendría que dividir al haberlo dividido en 60 minutos. Hago mi regla de 3.
Si un ml son 20 gotas, entonces estos 0.48 van a ser la mitad, 10 gotas por minuto. ¿Ya? Entonces ya es más fácil, ya ahora mi reloj o mi celular y le calculo 10 gotas por minuto, ¿verdad? En el contador del descartable. Y de esa manera estoy calculando lo mismo que la bomba de infusión. Si usara microgotero, en algunos lados todavía hay microgoteros, pues entonces es lo mismo, solo que en lugar de que un ml tenga 20, lo que tiene realmente son 60 microgotas. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Otra forma de calcularlo sería agarrar el volumen total, no por hora, sino el volumen total, y lo divido dentro de los números de minutos totales en 24 horas, que aprendan de los 1440 para que me dé la misma cantidad, los 0.48 ml. Lo multiplico por 20 al hacer mi regla de 3 y son las famosas 10 gotas por minuto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Creo que todos lo hemos hecho y si tenemos todavía, nos sentimos un poquito inseguros, hagamos ejercicios, ¿verdad? Pongamos los pacientes de diferentes pesos y hagamos el ejercicio agarrando papel y lápiz. De esa manera van a estar seguros a la hora de calcularme soluciones en cualquier momento a un niño, ¿verdad? Bueno, ahora platiquemos un poco acerca de qué líquidos vamos a utilizar. Como es requerimientos basales para mantener la homeostasis, evitar la catabolia y la lipólisis, ¿se recuerdan? Necesito una solución que aporte una infusión continua de glucosa, ¿ya? Si el paciente está nada peor, no tiene un aporte de potasio. Ustedes saben lo importante que es el potasio para la contractibilidad muscular, para la activación enzimática y sobre todo para la contractibilidad del aparato digestivo, pero más del músculo cardíaco. O sea, la hipocalemia nos causa serios problemas hidroelectrolíticos, ¿verdad? Con manifestaciones en los sistemas que les mencioné, ¿verdad? El aporte de potasio yo se lo calculo de 2 a 4, o sea, promedio 3 equivalentes por kilo, 24 horas, ¿verdad? O lo que sería más o menos una cantidad no menos de 20 equivalentes por litro, ¿ok? De ahí viene la famosa orden que han oído ustedes en ortopedia o en cirugía que dice ponerle una solución ahí y agregarle 2 ampollas de KCl, ¿verdad? Estamos aplicando por lo menos 20 a 40 equivalentes por kilo, ¿de acuerdo? Por litro, perdón, por litro, ¿verdad? Por cada litro que le ponemos al paciente le agrego 20 equivalentes. Pero lo vamos a calcular más específicamente. Algo que es muy importante es que esto lo voy a hacer siempre y cuando esté establecida la diuresis. Si no me meten al paciente del otro lado, es decir, en una hipercalemia aguda, que puede hacer una arritmia y paro, ¿no? Ojo, ojo, la solución letal, la que le ponen a los que les ponían a aquellos sentenciados a muerte, era KCL, ¿va? Una inyección directa de KCL hace que el corazón se pare inmediatamente, ¿ok? ¿Qué otra cosa tengo que tomar en cuenta? La osmolaridad sérica. ¿Se acuerdan? De fisiología, ¿va? Que la osmolaridad sérica es más o menos entre 280 a 300 miliosmoles por litro de nuestro plasma. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que calcular al final cómo va la condición de mi paciente al hacerle su balance. Eso lo hace el pediatra ahí en el intensivo. Los residentes tienen que sacarle su osmolaridad diaria. Si están manejando bien un paciente intensivo, ¿verdad? ¿Cómo se saca? Calculo yo el sodio más el potasio, 2 veces el sodio, más lo que tenga el potasio, más la glucosa partido 18, más el nitrógeno urea partido 2.8. Y aquí podemos sacar la conclusión de que el nitrógeno urea, la glucosa y el sodio y potasio son importantes como factores que determinan la osmolaridad sérica. No queremos estar hipoosmolares, ¿verdad? Ni queremos estar hiperosmolares porque se pierde la homeostasis y hay una serie de trastornos que pueden ir desde convulsiones hasta edema cerebral, retención hídrica, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya hace bastantes años, ¿verdad? Tal vez unos 8 años salió este artículo del Pediatrics porque existía un dilema. En algunos hospitales se manejaba con soluciones relativamente
hiposmolares, o más bien hipotónicas. Hipotónicos se refiere solo a los electrolitos, ¿verdad? Hiposmolares, incluyendo la glucosa. Se manejaban soluciones relativamente hipotónicas, ¿verdad? Se utilizaba medio solución 1, solución 2, que es básicamente eran medio o un tercio de salino, ¿verdad? Y realmente estábamos dando muy poco aporte de sodio. En este estudio, pues se revisaron todos los ensayos clínicos que habían, ¿verdad? En niños hospitalizados para ver si esos pacientes hacían trastornos de osmolaridad cuando se manejaban con esas soluciones clásicas. Se revisaron 10 metaanálisis, ¿de acuerdo? Y al final las conclusiones es de que es más seguro, eso es para ahora, siglo XXI, al día de hoy, manejar a los niños hospitalizados con soluciones que sean isotónicas, o sea, que el contenido de sodio al menos, ¿verdad?, sea muy similar al del plasma y no soluciones más diluidas, llamémosle así, ¿de acuerdo? Miremos estas soluciones. Esta solución es dextrosa al 5 más cloruro de sodio al 0.9 normal. Este es el famoso suero mixto. Tiene 154 mil equivalentes de sodio, ¿verdad? Igual que el salino, porque es en salino, ¿verdad? No tiene potasio, habría que calculárselo si está en APO. Tiene la misma cantidad de cloruro, no tiene lactato, pero tiene aporte de glucosa. Este es isotónico. Entonces, ¿cuál debiera utilizar? Aquí está en primera línea, el mixto. No utilizar una solución que sea la mitad isotónica, o sea, hipotónica como este, que antes se utilizaba, ¿verdad? Que eran de 77 en lugar de 154. Era medio salino, ¿verdad? Era agarrar un salino o la mitad de un salino y la mitad de un dextrosado al 5. Entonces, al formar el litro, me quedaba a la mitad los electrolitos y a la mitad el aporte de glucosa. Entonces, este no, ¿verdad? El medio salino ya no se utiliza. Este peor, ¿verdad? Este era un tercio salino, menos, ¿verdad? O 2/3, 1/3, lo mismo, olvídense, ¿verdad? ¿Y qué con respecto al lactato de Ringer? Vamos a ustedes a hablar del Harman. ¿En dónde han visto ustedes que utilizan Harman? ¿De dónde se imaginan ustedes que está indicado utilizar Harman? A ver, ¿quién quiere contestar? A ver, Byron. ¿Estás ahí, Byron? Sí, doctor, tal vez. Bueno, nosotros en la emergencia utilizamos Harman para un niño que venía deshidratado después de bolearlo con salino al 9. Se le dio mantenimiento con Harman. Bueno, eso estuvo mal, ¿verdad? ¿Por qué? De mantenimiento, esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad, muchachos? De mantenimiento no voy a dejar un Harman. ¿Por qué? Porque el Harman no tiene glucosa, miren. Pobrecito ese cerebro, ¿verdad? Obviamente ese niño entró en cetosis, ¿verdad? Hasta una cetoacidosis, entró en hipoglicemia, obviamente, ¿verdad? Y empezó también a catabolizar sus músculos porque no tenía aporte de glucosa. O sea, el concepto que tenemos que manejar es, Harman es en bolus, ¿de acuerdo? Para hipovolemia, para ese 5% del volumen intravascular que mencionábamos, ¿verdad? Llega muy deshidratado el paciente, un quemado, un politraumatizado, un niño con mucha diarrea, y le pongo un Harman. Le puedo poner salino o Harman, ¿de acuerdo? Bolus, solo para reponer el volumen intravascular. De mantenimiento, nunca. De mantenimiento, ¿qué voy a utilizar entonces, jóvenes? Mixto. O sea, salino normal en dextrosa al 5. Entonces, repitiendo, salino normal en dextrosa al 5 me está dando glucosa y me está dando, ¿qué? Sodio y potasio, ¿no? Sodio. Potasio no, ¿verdad? Potasio cuando orine ya se lo agrego, ¿me entiendes? No Ay, tiene potasio, ¿verdad? Ese no tiene potasio, pero eso se lo tengo que agregar de las ampollitas que vemos, ¿verdad? Entonces, mantenimiento siempre con aporte de glucosa y si es bolus, pues está bien el salino o el lactato de Ringer, ¿ok? Les hablé al principio de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, por eso es que medimos la osmolaridad, por eso es que medimos el balance, ¿verdad? De volumen de líquidos, el gasto urinario,
etcétera, porque no queremos meter a un paciente en una secreción inapropiada. ¿Qué pacientes tienen condiciones en las cuales hay una secreción aumentada de antidiurética? Pacientes de cirugía, principalmente neurocirugía, pero una cirugía extensa también. Enfermedades del sistema nervioso central, tiene un tumor, tiene meningitis, tiene un hematoma, tiene trauma craneoencefálico, etcétera, puede liberar mucha antidiurética. Enfermedades pulmonares, especialmente neumonías, ojo, ¿verdad? Porque esto lo vemos mucho en pediatría y a veces se le pasa al pediatra de turno, ¿verdad? Que el paciente puede estar edematizando y se ponen edematizados totalmente porque están teniendo una secreción exagerada de ADH, ¿verdad? Algunos medicamentos, la morfina, sobre todo los que se sedan, ¿verdad? Y por supuesto que también el dolor o la ansiedad, si, que es innecesaria en el manejo de un paciente, también me libera ADH. ¿Qué manifestaciones va a tener entonces? Paciente con secreción inapropiada. En primer lugar, se va a edematizar. En segundo lugar, ¿cómo va a estar su sodio? A ver, ¿quién, un chispudo ahí? A ver, Carlos. ¿Cómo va a estar el sodio en una secreción inapropiada de ADH? Carlos, ¿estás ahí? ¿O Jenny? Jennifer, ¿va? Sí, Jennifer. Uh-huh. ¿Estaría aumentado o no? Ok. El sodio sérico va a estar bajo. El sodio total, si yo lo pudiera medir, estaría aumentado, pero el sodio sérico, que es el que yo mido cuando saco mis electrolitos, va a estar bajo. Es una hiponatremia dilucional. Solo analicemos esto que es bien sencillo de comprender. Secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Qué es lo que hace la antidiurética? Esa se libera a nivel de la hipófisis, ¿verdad? Se produce en el hipotálamo y se acumula y se libera a nivel de la hipófisis. Pero ¿qué es lo que hace la antidiurética? Va a actuar en el túbulo contorneado distal y colector, absorbiendo sodio y junto con el sodio absorbe agua. Entonces la manifestación va a ser que el paciente va a estar hemodiluido y por lo tanto su sodio sérico va a estar bajo, 120, 125 de sodio, ¿verdad? Y no doy porque está hinchado si el sodio está bajo, ¿verdad? No es que le estés metiendo mucho sodio, lo que pasa es que te hizo una secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Cómo va a estar la excreta urinaria? A ver, Jenny. Va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque liberó su nombre lo dice, ¿va? Vasopresina o hormona antidiurética. Entonces el paciente tiene oliguria, edema, hiponatremia dilucional. Puede hacer insuficiencia cardíaca, edema cerebral, etcétera, ¿verdad? Ojo, eso lo tenemos que aprender como médicos generales, ¿ok? Paciente con dolor, pacientes traumatizados, pacientes con golpes en la cabeza, pacientes con meningitis o enfermedades serias, podemos tener secreción inapropiada de ADH. Póngale atención a esto entonces, ¿ok? Bueno, entonces, miremos aquí las recomendaciones. Sería una solución isotónica, un suero mixto, que es este, ¿de acuerdo? Que tiene 154 mil equivalentes de sodio y 50 gramos por litro de dextrosa. Y le voy a agregar cloruro de potasio una vez empiece a orinar el paciente, ¿verdad? Pérdidas actuales, ya les dije, se calcula un 12% por vómitos y diarrea, dependiendo de la cantidad, lo que dé por la sonda, etcétera. Esto lo vamos a pasar rápido porque no las manejamos comúnmente, ¿verdad? Pero es bueno que lo sepan. Bueno, entonces, ahora calculemos el famoso KCL, ¿verdad? El KCL viene en 3 presentaciones. En Guatemala no sé por qué hay 3 casas que lo importan, yo no sé, pero puede venir al 15%, al 10% o al 20%. ¿Qué es lo primero que tengo que preguntarle a la señorita enfermera ahí en el servicio? Señor, ¿a cuánto viene el KCL? ¿A cuánto viene la ampolla? Al 15, doctor. Deme una, quiero ver. Ah, sí, al 15%, ¿verdad? O al 10%. Ah, ok. Las ampollas son de 10 ml, las han visto, ¿verdad? O al 20, ok. Yo lo tengo que leer, lo tengo que ver con mis ojos, ¿verdad? Entonces yo me voy a recordar de esto, que nos lo vamos a aprender hoy,
que si es al 15, que es el que se está usando ahorita en Apedia, pero han habido veces que se ha usado al 10 o al 20, ¿no? Si es al 15%, cada ml de esos 10 de la ampolla tiene 2.000 equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una ampolla tiene 20.000 equivalentes porque son 10 ml. Si fuera al 10, tiene 13.000 equivalentes, 10 ml o 1.3 por cada ml. Y si fuera al 20, 2.6 o 26.000 equivalentes por cada ml. ¿De acuerdo? Las ampollas de cloruro de sodio usualmente vienen también o al 20 o al 10. Y es fácil saber, ¿verdad? Que si es al 20 son 3.4 mil equivalentes por ml y si es al 10, 1.7. Este cuadro, entonces, denle un screenshot, apréndanselo. Después van a ver la clase en video, pero sí, apréndanselo porque eso es de todos los días en la materia, ¿va? Saber cuánto tiene. Hay casos en los cuales reponemos cloruro de sodio, sobre todo en neonatología, porque ahí usamos dextrosa. Ahí usamos dextrosa al 10 y le agregamos sodio y potasio. Entonces es importante saber cómo se calcula el sodio, que es igual que el potasio, ¿verdad? Más o menos a 3 equivalentes por kilo, 24 horas. Muy bien, entonces para calcular los líquidos de mantenimiento en un paciente de 22 kilos y calcular su velocidad de infusión, pues esto apúntenlo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Este ejercicio lo vamos a revisar en la próxima clase. Vamos a revisar cómo trabajan, ¿de acuerdo? Qué velocidad y tipo de infusión, ¿verdad? Ahí se recuerda lo del potasio, ¿verdad? Que le tenemos que agregar a los 24. De acuerdo. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Doctor, yo le tengo que calcular las soluciones para 24, pero ¿la divido? Sí, la divides. Si es en neonatos, usualmente les dejamos la misma solución para 24 horas porque los volúmenes son pequeños y no puedo estar haciendo mezclitas y cambiando frasquitos cada 8, pero si es un niño mayor, una pedia, usualmente se llevan una pachita de 500 ml, ¿verdad? Cada 6, 8 horas, entonces, ahí sí, la cantidad que yo haya calculado, tanto de potasio como de líquidos, la vamos a dividir más o menos cada 8 o cada 6, dependiendo, ¿verdad? Si es cada 6, dividí esa cantidad dentro de 4, y si es cada 8, dentro de 3. Y ese es el volumen que voy a calcular yo para 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya para ir concluyendo, este es el esquema de rehidratación que mencionábamos, que ya lo han venido viendo. El plan A es el paciente que tiene riesgo de deshidratarse, tiene pérdidas, pero todavía no está deshidratado. El plan B es el niño que ya tiene algún grado de deshidratación, está sediento, tiene lienzo húmedo, ¿de acuerdo? Pliegue cutáneo. Y pues lo que le tengo que dar es suero oral, ¿verdad, muchachos? Eso sí ya se lo saben. Me imagino que ya se lo saben. Ya, si no, repasémoslo. Y por supuesto el plan C, que es el niño que llega taquicárdico y con respiración de Kussmaul, le saca gases y está acidótico, llega boqueando, como se le llama, ¿verdad? Está hipotenso, piel pegajosa, no ha orinado. Es el típico niño que está con ya colapso de su volumen intravascular. Entonces a él le aplico el plan C. Una vez el paciente ya recupere su volumen intravascular, ya lo paso al plan B con suero oral. ¿De acuerdo? Ya sabemos cuáles son los signos de deshidratación, no los voy a mencionar, ¿verdad? Acuérdense que para el plan A, si tiene pérdida, solo le aumento la cantidad de líquidos, le puedo dar suero, por supuesto, otros líquidos que quiera tomar, caldo, etcétera, ¿verdad? La cosa es que reponer con mayor cantidad de líquidos las pérdidas que tiene. Esto se hace en los centros de salud, en las consultas externas también, ¿verdad? Que se les deja zinc. El zinc se ha visto que disminuye futuros cuadros de diarrea y el actual también. Mejora la inmunidad, por supuesto, ¿verdad? Hay que seguir con la alimentación, ojo, ¿verdad? No hay que dejarlo nada peor. Y si el paciente persiste o inicia con signos de deshidratación que hay que explicárselos, pues hay que regresar a la emergencia o a donde corresponda, ¿verdad? El plan B, ya dijimos, recordemos entonces que se calcula más o menos 75 ml por kilo en 4 horas, más o menos, ¿verdad? Porque el niño cuando ya esté hidratado ya va a rechazar el suero. Si está muy deshidratado, va a estar muy ávido y se va a tomar el suero, ¿verdad? Entonces,
Si tengo el peso, pues entonces yo le calculo 75, si no le doy al Libitum, más o menos puedo calcular cuánto podría pesar. Y esa es la recomendación que le daría a la señora. Mire, de aquí a las 10 de la noche le tiene que estar dando suero, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Cada 10 minutos. ¿Qué cantidad? Empiece con pequeños volúmenes, dele con jeringa o con una cucharita y conforme vaya tolerando, sobre todo si tiene vómitos, le voy aumentando a 1 onza cada 10, 15 minutos hasta que el niño se hidrate. Teniendo yo en mente más o menos cuánto tendría que reponer para hidratarlo. Y de ahí tratar de mantenerlo hidratado mientras que tenga su diarrea, por ejemplo. Esto lo vamos a pasar, ya lo saben, ¿verdad? Si tuviera dudas, pues paramos, pero esto ya lo conocen ustedes, lo del suero oral, ¿verdad? Y recordar que existen varias presentaciones de suero oral. Ojo, tengan mucho cuidado cuando receten un suero. O sea, lo correcto, como un país tercermundista, debiera de ser que en nuestros hospitales nosotros le damos al menos 2 sobrecitos, o sea, para 2 litros de suero a la mamá de la OMS. Pero nosotros hemos caído en una mala práctica que le hacemos una receta por Pedialite, ¿va? Y no es que el Pedialite sea malo, lo que pasa es de que es relativamente caro para la familia, ¿verdad? Entonces, no es tan caro, pero para una persona que gana el salario mínimo sí es caro que se le enferme a un niño, ¿verdad? Entonces, le viéramos de dar el suero, pero lo que tenemos que ver es de que hay 2 presentaciones. Y el que nos interesa a nosotros es el de osmolaridad reducida. Se vio que con el suero tradicional, el que se describió en Bangladesh para niños con cólera, aumentaba la tasa de diarrea, ya era un poco hiperosmolar. Entonces, las nuevas presentaciones deberían de tener estas concentraciones, miren, ¿ya? Debiera de tener una osmolaridad de 245, ¿verdad? Sodio unos 2.6 gramos, glucosa negra unos 13 gramos y medio, cloruro de potasio unos 5 y citrato de sodio, que se convierte en bicarbonato de 2.9, ¿verdad? Para darnos estos milimoles o miliequivalentes, que esto es importante que se lo sepan, ¿verdad? 75 miliequivalentes de sodio, cloruro 65, glucosa 75, ¿verdad? Potasio 20 y citrato 10 para darme una modalidad de 245, ¿ya? Miliosmoles por litro. Ojo, porque el suero anterior y de los cuales todavía hay, en lugar de tener, por ejemplo, el sodio 75, tiene 90 miliequivalentes de sodio, ¿ya? Y al final la osmolaridad es de 310, ¿ya? Está mucho más osmolar y da más diarrea. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que tiene que tener, la base que tienen que saber y que tienen que revisar cuando receten es que tienen que tener 75. La gran mayoría de los sueros comerciales no llegan a 75, llegan a 60, ¿no? El famoso Pedialite 60, pero hay de otras marcas. No dejen menos de 60 si el paciente tiene algún grado de deshidratación, ¿verdad? Con 60 se hidratan los pacientes, ¿verdad? E idealmente, si estuvieran bastante deshidratado, pues debiéramos de usar este suero de 75, ¿ok? O sea, no utilizar ni Gatorade, ni 7-Up, ni Coca-Cola, ni nada que sea bajo en sodio y alto en azúcar, ¿verdad? Porque eso solo nos va a empeorar el cuadro. Tenemos que utilizar un suero oral que mínimamente tenga 60 miliequivalentes, idealmente 75. ¿Estamos claros? Y la hidratación endovenosa, que esa, pues, lo que queremos es reponer ese volumen intravascular, como lo estábamos diciendo, con una solución hipotónica, y entonces aquí sí, ¿verdad? Aquí sí vamos a utilizar Harman o salino. Acuérdense que el Harman sí tiene un poco menos de sodio, pero es suficiente, ¿verdad? Como para llamarse isotónico. Entonces vamos a utilizar Harman o lactato de Ringer, 130 miliequivalentes de sodio, y el salino, ¿verdad? Que son 154. Bolus rápido, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo pasamos? Ya sea Harman o salino, ¿verdad? Estos son los componentes del Harman, si se dan cuenta, 130. Este sí tiene un poquito de potasio. No es suficiente, pero es un poquito, ¿verdad? Eso les ayuda a los pacientes, por ejemplo, a que dejen de vomitar, etcétera. Cloruro, el lactato que se convierte en bicarbonato les ayuda a corregir un poquito el ácido base, ¿verdad? Pero no tiene glucosa, como ya expliqué. Y la solución salina, que solo tiene sodio, 154.
Entonces, yo calculo 100 cc por kilo en bolus. Esos 100 cc por kilo, acuérdense que eso sería el equivalente a 24 horas, ¿va? En un niño de 0 a 10 kilos. Es un montón de líquido. Lo divido dentro de 3 o dentro de 4, ¿verdad? Por ejemplo, si es ultra rápido, pero hidratarlo así a chorro casi, entonces en la primera hora paso 50, ¿ya? En la segunda hora 25 y en la tercera hora 25. ¿En cuánto tiempo hidraté a mi paciente? O repuse mi volumen intravascular en 3 horas, ¿verdad? Ojo, esta es bien agresiva, ¿verdad? No cualquiera, hay que tener cuidado al hacerlo. Y la recomendación es que después de cada bolus, aquí se hidrató en cuánto? En 4 horas, ¿va? No, en 3 horas aquí. Que después de cada bolus yo me detenga y reevalúe el paciente a ver si amerita todavía el resto, ¿verdad? Porque sí lo puedo encharcar, hay que tener cuidado, ¿verdad? Esta es la ultra rápida. Más comúnmente vemos la rápida, que serían 25 cc por kilo hora en 24 horas para darme 100. Esta me da más tiempo de no meter en hipervolemia al paciente, ¿verdad? Y si, por ejemplo, con 75, o sea, con 3 horas, ya el paciente está consciente, ya empezó a tolerar peor, ya no tengo que dar el último 25. ¿Estamos de acuerdo? Reevaluar antes de cada bolus es fundamental. Muy bien, entonces con esto hemos terminado. Por favor, apunten. En la próxima clase vamos a resolver esto, pero yo quiero que lo hagan en su casa. Vamos a calcularle los líquidos a un paciente de 6 meses con un peso de 15 libras, 6 onzas. ¿De acuerdo? Apúntenlo. ¿Ya lo tienen? 15 libras, 6 onzas, 6 meses. Muy bien, ¿hay preguntas, jóvenes? No, doctor, gracias. Doctor, Sí, Byron. no con una duda. Igual se usaría como para el plan tipo C, como dice el manual de la OPS, que va a variar según la edad del paciente. Sí, Eh, pues, no hay ningún problema. Si es un niño pequeño, no conviene meterle el volumen demasiado rápido, ¿verdad? Tiene razón, así es. ok, Puedes gracias. agarrar la guía de la OMS y decir, según el peso, le voy a poner entonces 30 y 70, etcétera. Se puede manejar. La idea general son unos 100 ml por kilo, ¿verdad? Eso sería lo que le tendría que manejar. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces, damos por concluida la plática. Haga su ejercicio y lo vamos a resolver en la próxima clase.